Bueno, gracias a todas y a todos por quedaros después de ver Chavalas. Estamos María Guerra y yo con Carol Rodríguez Colás, que es la directora y co-guionista junto a tu hermana. Marina es la guionista, Marina es la guionista, no quiero quitar mérito. No le quitamos el mérito. ¿Y qué tal? ¿Cómo estás después de toda la andadura de Chavalas? Yo estoy muy contenta porque, mira, nosotros hacemos cine para llenar las salas, para comunicar y para emocionar. Y entonces, ver esta sala llena, ver las dos salas a la vez, Chavalas en estéreo, pues, ¿qué más puedo pedir? Muy contenta. Antes te pregunto, nos hemos ido, mientras estabais viendo la peli, nos hemos ido a tomar una caña ahí al lado. Un agua. No, yo me la he tomado sin alcohol, o sea que no. Y le queríamos dar un gin tonic a, ¿verdad, Carol? Pero no. No, Se ha dejado. ¿Has dudado? Estoy con un horario raro ahora. Es que si no estaría ahora que no... Estaría de fiesta. Estaría de fiesta, esto sería un podium ahora. No, es que estoy muy rara. Pero sí que es verdad que te decíamos en qué punto estabas, porque al final el proceso de una película es muy largo y cuando encima tienes nominación al Goya o cuando tienes ahora que ir a presentarla a todos los sitios, ¿en qué momento estás con Chavalas? Bueno, yo es que, claro, he vivido todo este proceso y al ser una ópera prima ha costado tanto levantarla que antes del estreno era como, bueno, yo necesito ya empezar con otro proyecto, vamos a escribir otra cosa. Pero ha sido muy bonito descubrir que una historia tan particular, nuestra, que está rodada en nuestro barrio, con nuestros chistes, con nuestra familia, con nuestra tortuga, pues que llega. Entonces, ahora estoy como redescubriendo que esa historia podría ser más universal de lo que jamás hubiese pensado. Entonces estoy muy, 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 muy feliz. Con ganas de hacer otros proyectos ya, pero muy feliz, sí, sí. ¿Y cuándo decidís, Marina y tú, que es que necesitáis hacer Chavalas, que queréis hacerlo? Yo siempre he tenido una obsesión muy grande en todos mis proyectos de hablar de mi barrio, de donde he crecido. Pero una obsesión que he hecho videodanzas, cortos, fotografías. Era una cosa, digo, por favor, es que el mundo es muy grande, ¿por qué estoy obsesionada con estas 4 calles? Y es que yo creo que yo no sería como soy si no hubiera crecido ahí. Es parte de mi identidad. Y siempre he visto una belleza que gente que no es de mi barrio, que nunca ha pisado mi barrio o las ciudades periféricas, pues no ven. Y quería comunicar esto porque siempre hay un prejuicio sobre estas ciudades periféricas. Hay un prejuicio en las ciudades periféricas de Cataluña, pero también entiendo que las hay en Madrid o por eso llega, ¿no? Y para mí el barrio obviamente no es el lugar más maravilloso del mundo. Igual es más bonito haber rodado en Nueva York, pero que no son esos bloques de San Ildefonso, que se llama el barrio así de Cornellà. Obviamente. Pero hay belleza y es lo que he crecido ahí y he sido feliz y era un homenaje a eso. Y era un homenaje porque, claro, no solo es por la propia historia, ¿no? Que es también una historia que tiene mucho que ver con vosotras, pero también era importante, y esto lo hemos hablado este año muchas veces, que las casas que salen, que los espacios abiertos que salen, que todo fuera real. O sea, que los decorados no fuera una nave donde va Netflix a comprar un sillón de Ikea, sino que fuera un sofá que de verdad está en una casa de un barrio de Cornellà o de un barrio como pasa en Espíritu Sagrado de Elche, ¿no? Sí, exacto. Las casas que están ahí son del barrio, o sea... Claro, llega un momento que te planteas, en plan, no, voy a alquilar una casa de 90 metros, que en Cornellà nadie vive en una casa de 90 metros, y entonces tendré más tiros, podré hacer más ángulos, podré hacer un traveling más guay. Pero mira, ni nos venía bien por producción, ni le venía bien a la historia, que lo que queríamos enseñar era el gotelé de esas casas. Y es verdad que al final la realización es limitada, porque los pisos donde hemos crecido, los pisos de ese barrio de Cornellà, pues son de 60 70 metros cuadrados. Pero luego está la verdad, luego no, porque claro, hay muchas series, muchas películas que ves unos pisazos, sí. Y dices, Dios mío, pero no son currantes como yo no sé cómo lo hacen. Y eso aporta verdad a la historia también, yo creo. ¿Y vives en Cornellà ahora? Vivo en Hospitalet, que está pegado, no sé si conocéis, Hospitalet.
bueno, al lado del aeropuerto, el Prat, es periferia, o sea que puedo llegar a Cornellá caminando y mi familia vive en Cornellá y mis amigos. O sea, que eres una heroína del barrio. Pues yo quiero hacer el pregón este año. ¿De verdad? Pero vas a hacerlo. No, lo voy a pedir. Ya sería clímax de mi carrera. Sí, pero sí la proyectaste en Cornellá, sí que hiciste un... Sí, la proyecté en Cornellá y también hay cines allí en Cornellá, desafortunadamente en centros comerciales, como suele ocurrir en esas ciudades. Y la proyecté en una plaza del barrio, que es en el bloque donde nacimos, que es el bloque donde juegan a las ventanas. Ahí la proyectamos y fue súper emocionante porque, bueno, en esa época había como limitación de aforo, que no podían, aunque era una plaza, no podía venir todo el mundo, pero la gente se saca las sillas a la calle, estaban ahí comentándolo. Fue muy bonito, sí. Y háblanos un poco de la construcción del guión y del... que era como la sensación de decir el peligro, ¿no? En el que dices, por aquí me voy al barranco. ¿Qué os daba miedo de ese guión? A ver, mi hermana es la guionista, está aquí, es esta chica de blanco. Pero bueno... Hola. ¡Qué callado lo tenías! Pero bueno, Marina, haz el favor. ¿Qué pasa? No, hombre. Vente si quieres. Si es Vente, claro. Contestemos. Claro, hombre. Sí que tienes silla, o sea, vamos. ¿Y tú has estado en Nueva York también? Venimos las dos. Pero bueno, ¿y esto de la guionista que no aparece en el show? La guionista silenciosa. Porque ya sabes, no sé por qué no sé por qué las directoras tenemos más visibilidad que las guionistas. Está montado así. La Marina está muy en contra de esto. Claro. Bueno, pues contadnos un poco cómo fue el proceso de guión. Te toca. Vale, muy duro. Pues el proceso, bueno, por un lado, también voy a empezar un poquito por el principio, es porque como si hay alumnas de cine y tal, también es interesante saber cómo se empieza una ópera prima, creo. Pues primero tuvimos como una idea muy incipiente sobre hacer una película en nuestro barrio sobre la amistad femenina, que era un tema que me interesaba mucho. Y hicimos un pitch en CIMA aquí en Madrid, vinimos y conocimos a nuestra productora. Entonces, a través de ella empezamos a hacer el proceso un poco de acumular o conseguir el dinero para hacer este proyecto, porque yo lo había presentado como una serie y ella nos propuso hacer un largometraje. Yo no había escrito ningún largometraje antes de ficción. Entonces, bueno, teníamos como muy claro el espacio, el contexto, las ideas que queríamos transmitir de ese reflejo no paternalista del barrio ni estigmatizante, ¿no? Como se suele reflejar, y sobre todo hablar sobre la amistad femenina. Y entonces yo tenía como muchas notas y estaba bastante basado en amigas mías, en historias personales de ellas y tal. Y entonces a través de eso empezamos a estructurar el guión. Durante el proceso también tuvimos ayuda de script que nos ayudaron bastante. Y editor, sí. Sí. Una de ellas fue Isa Campo, otra Sí, brillante. sí, que aportó muchísimo, también Jerry, que venía de Filmax, y bueno, poco a poco fuimos haciendo las versiones de guión hasta que acabamos, vamos. Pero fue un proceso como de 4 años. Nos fue de escritura, pero hasta levantar la película sí. Y hay una cosa que es curiosa, porque de las amigas, cada una tiene una relación distinta con el barrio. O sea, no sé si también era intencionado que cada personaje viviera su relación con el barrio de una manera o de otra, ¿no? Y que ahí pudieran darse diferentes conflictos que yo creo que son los que a la audiencia le hacen decir, mira, yo he pensado esto alguna vez. Sí, totalmente. Era para reflejar un poco las perspectivas de las personas, de las mujeres de nuestra edad respecto al barrio, ¿no? Porque igual que la protagonista tiene como ese rechazo porque al salir del barrio se le ha señalado como que eso no era suficientemente bueno para ser creadora en una ciudad cosmopolita, pues se había generado como una capa, ¿no? Como una máscara para convertirse en otra persona. Entonces su proceso que hace sí que es el de reconciliación con el barrio. Pero en cambio sus amigas también queríamos hacer que jugaran como espejo y como confrontación con ella, ¿no? Hay una que está súper orgullosa de ser barrio y a pesar de que ha viajado y de que ha visto otras realidades, sigue como teniéndolo como muestra de identidad. Y después está también la persona o las amigas que yo tengo también que nunca han hecho una carrera profesional fuera del barrio, pero aún así no se siente que se hayan estancado, ¿no? Que es lo que
se puede ver desde un prejuicio desde fuera o que estén frustradas, ¿no? Hay una realidad que les parece bien y están a gusto. Entonces, cada una de ellas queríamos reflejar un poco las perspectivas diferentes, ¿no? No, decía Daniel Guzmán, que va a estrenar Canallas esta semana, que lo que le interesaba quería transmitir la sensación de que en el barrio hay alegría. ¿No? Esa idea de que, bueno, pues de que hay alegría, ¿no? Eso, ¿qué sensaciones, qué habéis visto en el cine anterior que os hubiera molestado de las narrativas del barrio? Primero que yo me pregunto, ¿qué persona que viva en el barrio ha narrado a su barrio? Claro, yo creo que hay gente, que es gente que es con más privilegio o de otra clase social, tal vez, que han narrado los barrios. Segundo que el barrio siempre se ha estigmatizado con la droga, prostitución, kinkis. Que el cine kinky también tuvo su momento y sí fue necesario y es maravilloso, pero no es el barrio que queríamos contar. O si no, el barrio también se ha caricaturizado, como en Aída, ¿no? Pero nunca es un barrio donde pueda pasar una comedia dramática, y eso es lo que queríamos, es como un nuevo escenario para este género. Y ese era nuestro reto. ¿Algo que añadir? No, sí. Y luego hay otra cosa, porque claro, está la cosa de tener que volver al barrio después de que te has ido a Barcelona, pero también a casa de tus padres, que también eso enlaza con una generación que de repente parecía que tenía unas perspectivas, llega una crisis, llega otra crisis y tiene que volver y no, todo se frustra. O sea, también hay ahí una experiencia vital que conecta, yo creo que con generaciones muy, muy diferentes en momentos muy determinados, ¿no? Sí, por un lado existe el éxodo de las personas que se fueron de un barrio para la ciudad y han tenido que volver y eso les ha generado rechazo, pero sí que es verdad que luego hay un punto de madurez en el que se redignifica el barrio y entonces lo utilizan como empoderamiento mucha gente. Entonces también creo que es una clave que ha hecho que conectar con la audiencia la historia. Y luego está todo el tema generacional de la precariedad laboral, que muchas veces la identificamos con el extrarradio, ¿no? Y en realidad los trabajos peor pagados que yo he tenido ha sido en los sitios más modernos del mundo y en las ciudades más cosmopolitas. Sí, que me suena eso. Claro, entonces sobre todo en el cine, la publicidad, ¿no? El diseño, todos estos ambientes. Y sí, entonces también aparte existe un poco lo que le sucede a la protagonista, que es un tema que nos interesa, sobre el autoodio de clase, de ir con unos aires de superioridad hacia tu familia, ¿no? Mientras que ha sido la clase trabajadora que se ha esforzado mucho para que fueras tú la primera universitaria de tu familia. Y eso igualmente te avergüenza durante una época. Pero yo digo que luego es usual con las mujeres que hemos hablado, mujeres jóvenes así como no sé, como de 25 a 35, ¿no? Un poco lo que habla la peli, que luego se enorgullecen y lo saben tomar para fortalecerse. Y lo de la clase, parece como que vivimos en un momento en el que se dice que la gente joven está ya lo sabía, que no tiene ideología. Es difícil. Sabía yo que me iba a atascar. Y vuestra película es una película que claramente habla de la clase obrera. No sé si qué sensación o qué feedback habéis tenido de vuestra propia generación, o si ha habido, porque a mí sí que a veces me ha pasado que, sobre todo por culpa de Pepa, que está siempre hablando de la clase, ¿no? Me acuerdo una vez que nos dijeron, ya no se dice clase obrera. ¿No? Entonces, sí, os da la sensación de que habéis pisado algún callo con esta película. A ver, es que nosotros nos pasó como un poco la protagonista, no teníamos conciencia de clase hasta que salimos de allí y decimos, ostras, si mis compañeros de universidad no viven en un piso de 60 metros cuadrados, si mis compañeros de universidad, sus padres son licenciados y los de mi instituto para nada, y mi cole para nada. Entonces, y sobre todo ese estigma, ¿no? Y ver que en tu profesión no hay gente de barrio.
Entonces, y que es real eso, que el porcentaje es muy bajo. Entonces ya todo empieza a cuadrar, ¿no? En plan, vale, por eso no hay historias de barrio, vale, por eso todos los dramas sociales están en el barrio, pero que son burgueses quienes los narran. Me empieza a cuadrar todo, pero no fuimos conscientes hasta que un poco más jóvenes que la protagonista, un poco más de adolescentes, salimos por primera vez. Y también había eso de, luego volvíamos al barrio, como ha explicado Marina, y estabas que no cuadrabas en ninguna parte, no cuadrabas fuera del barrio ni dentro del barrio porque es eso, porque tus padres no te entendían, tus amigas no te entendían, no entendían tus aspiraciones. Y eso queríamos reflexionar sobre este tema. Sí, lo que lo decías de que sí había entrado en contacto como este conflicto, ¿no? Ese tema que puede resultar conflictivo con otras generaciones también. También hemos dado alguna charla, hemos proyectado en sindicatos, por ejemplo, ¿no? Y que el público, por ejemplo, la OGT, que el público era bastante más maduro y todo el mundo se sentía identificado con ese proceso. Es verdad que en otra realidad, ¿no? Pues la gente más mayor, pues dentro de la periferia de Barcelona, estaba muy implicada en las luchas vecinales, en la construcción de los edificios a través de pedir y pedir pues, los servicios básicos, ¿no? De salud, los colegios, y tenían ese espíritu de lucha que todavía veían muchas cosas reflejadas en la película. Luego, claro, también hay otro elemento que quizá se asocia siempre a la clase trabajadora o a los barrios, pero que en realidad es un elemento con el que lidia cualquier persona, ¿no? Que es el fracaso, que también está en la película. ¿Qué se considera fracaso o qué no se considera fracaso? Que antes lo apuntabas de, bueno, pues es que hay gente que está bien en el barrio y eso no es un fracaso, ni mucho menos, ¿no? Y no sé si también el cine de alguna manera se ha encargado de decirnos qué era el fracaso y qué no. Y vosotras rompéis un poco ese discurso. Sí, totalmente. El tema del fracaso que gestiona la protagonista es bastante importante cuando estábamos haciendo la escritura, porque sí que por un lado hay menos tolerancia a la frustración, pero a nivel generacional, para mí personalmente me da la sensación, y después estábamos muy identificados con el éxito a través de los logros profesionales. Y es bastante tóxico y es muy contaminante para personas además que se quieren dedicar a trabajos relacionados con el arte. Y aparte, obviamente, dentro de nuestra generación también estamos totalmente inmersas en una sociedad de meritocracia, ¿no? De que necesitamos legitimarnos a través de los premios y a través del aplauso. Y además nos han dicho que nosotros con títulos universitarios y tal, pues sería muy fácil entrar en el mercado laboral. Entonces, toda esa gestión es muy difícil confrontarla cuando ves que ese éxito era todo una falacia, ¿no? ¿Y cómo ha sido desde que escribes Chavalas, el proceso a materializarlo con las actrices? ¿Cómo llegáis a cima, hacéis el pitching? Y entonces, ¿cómo es la elección de las actrices? ¿Qué capacidad tenéis vosotros de elegir? ¿O os dicen, bueno, esto para que funcione, tras? No, con las actrices tuvimos muchísima suerte. A Vicky Luengo la teníamos clarísima como protagonista porque podía interpretar a una chica de barrio sin estereotipos y también una persona más cosmopolita sin estereotipos. Y Carolina Just era como un sueño que fuera su amiga y antagonista. Y luego con Ángela tuvimos la suerte de hacer un casting y ponerlas juntas a ver si parecían amigas de verdad, que al final era el objetivo, que parecieran amigas realmente de toda la vida, y a ponernos juntas y ver la química. Dijimos, sí, totalmente. Y luego ya la cuarta fue Elisabet Casanovas, que es maravillosa y fue muy generosa y le da esa dulzura naif, pero que luego también es la amiga que dice las cosas de verdad, que al final lo tiene clarísimo. Y entre ellas, como las cuatro son tan buenas personas, se esforzaron tanto en crear esa química que luego salió natural, y que eso le dio el alma a la película, la química de las cuatro. Que acabaron bailando en la alfombra roja de Málaga. Sí, son muy amigas. La liaron, ¿eh?
Claro, y luego todo el proceso también de vivir, o sea, de vivir Festival de Málaga, el estreno, Goyas, en una ópera prima, o sea, no sé si puede ser abrumador. Es que como yo no me esperaba nada, por otro lado, es como para mí ya ha sido un gran hito hacer mi primera película, que para mí ha sido una cuestión muy vocacional, y yo lo que tenía clarísimo era que quería ser directora de cine. Yo ya estaba feliz, pero los reconocimientos para mí son ok, Carol, puedes seguir trabajando. Yo solo quiero seguir trabajando y hacer la segunda película, no solo hacer una ópera prima. Marina, ¿y tú? ¿Por qué eres guionista? ¿Por qué eres guionista y no directora? No se sabe, en realidad. Va a ser directora de nuestra segunda peli. ¿Vas a ser directora? Sí, ahora vamos a codirigir. Y coescribir. Simplemente porque quiere foco, yo creo. Entrevistas. Estaba ahí como medio, sí, pero no. No. Yo en realidad era como que a veces, o sea, yo he trabajado mucho en creatividad publicitaria como creativa, pensando ideas. Y entonces, todas estas ideas, también en las agencias, me empezaron a pedir como más ideas para vídeo, guión, tal. Alrededor mío se movía mucho el mundo del cine, de mis amigas y tal. Y entonces, o amigas, amigos, y entonces Carol ya empezó como a pedir cosas. Y entonces lo de Chavalas fue, bueno, entonces hemos hecho como co-dirigido algunos documentales y cortometrajes. Y luego con Chavalas tengo esta idea que hago. Y entonces, claro, yo no tenía formación de guionista, a pesar de que sí que he escrito toda la vida, estoy muy habituada a generar ideas y a trabajarlas y a focalizarlas con unos objetivos muy concretos, ¿no? Lo de guión, pues no, se me queda súper grande. Entonces, bueno, a través de la ayuda, desarrollo, los scripts, Carol, que estaba dando feedback constantemente, pues pude construirlo, pero un poco azar todo. ¿Cómo es la relación esta de hermanas de Te Descubro? Es que había una cosa muy bonita que decía Luis Goitisolo, o Juan Goitisolo, Juan Goitisolo, me parece que era, que decía que a veces se dio cuenta que sus hermanos estaban como por la casa y como que tardas en descubrir a un hermano, ¿no? O sea, no sé cuándo os descubrís como compañeras de viaje profesional. Pues es verdad que no fue instantáneo. Es verdad que yo sí que había estudiado audiovisuales y que tenía las cosas claras, pero no fue mi compañera de viaje desde los inicios. Pero yo le iba diciendo, oye, ¿me ayudas con el maquillaje de este corto? Oye, ¿me haces la producción de este corto? Pesada, ¿no? y después... gracias. Y después, esto es lo malo de trabajar con hermanas. Y después la escritura, incluso la dirección cinematográfica es un oficio muy solitario. Y tener al lado una persona que te entiende, que tenéis el mismo imaginario, que tenéis la misma familia, porque encima esta película es muy, muy de nuestra familia, y el mismo sentido del humor, pues te acompaña mucho y hace un viaje menos solitario, menos duro. ¿Y para ti? Bueno, para mí, como justamente con Chavalas, para mí ha sido como, entre comillas, lo más difícil, el más retador, porque era el primer largometraje y se me queda, pues, bueno, no sé, como hay un lenguaje y unas técnicas nuevas que no estoy familiarizada para nada, y aparte de escribir, tengo que introducirme en todo este mundo. Pero sí que es verdad lo que dice Carol, que al tener como un imaginario y hemos crecido, los mismos referentes, una sensibilidad parecida, un tono, un sentido del humor muy parecido, era más fácil, porque luego, claro, después de esto pues hemos trabajado con otros guionistas y claro, entonces cuesta más llegar a ese recorrido, no ese recorrido que ya tienes hecho. Cuando tú dices una palabra y ya sabes hacia dónde voy, pues es menos esfuerzo. Entonces, claro, por otra parte, que el primer guión fuera tan autobiográfico, con estos referentes, ha sido como más fácil para mí, sí. Vamos a abrir a preguntas, por si queréis preguntar, como en Estados Unidos, que se pregunta mucho. ¿Has notado? No, vale. Son buenos oradores, no es que sean listos. Ya toca. No sé si tenéis alguna pregunta. Yo quiero hacer una pregunta. Yo os quería preguntar exactamente cómo ha sido el proceso de levantar la película a efectos de financiación.
Vale, no, sí, está bien. No, pues es muy lento porque claro, es el producto. Primero lo que tuvimos que buscar es productora, que la encontramos encima, como ha explicado Marina, y fue ella la que primero tuvo que pedir financiación en TV3, después a Televisión Española, después a la Generalitat, a la ICEC. Luego pedimos 2 veces el ICA, pero no nos lo dieron. ¿Qué más? ¿Qué más hemos pedido? Bueno, vas juntando así dinerillo. Bueno, es que claro, no es mi trabajo y lo haría tan mal que no lo habría hecho todavía. Pero claro, es muy largo, por eso los procesos toman tanto tiempo de levantar. Sobre todo la primera película que nadie te conoce, entonces cuesta más que de apoyar. Pero bueno, todas las películas cuestan años de financiación. De nada. ¿Qué más? También soy de Barcelona y curioso porque sabéis, al final conseguisteis que TV3 y CREA os apoyara, pero sí. ¿El pitching no lo probasteis en Barcelona? O intentasteis por ahí pero no vieron la posibilidad de la película y vinisteis aquí o... No, bueno, porque en aquella época Dones Visuals, que ahora tienen muchos proyectos para presentar a directoras noveles, a productores, que ese era el tema, que nosotros no teníamos ningún contacto con la industria. Pues Dones Visuals todavía no había empezado, entonces estaba Cima. Pero ahora hemos trabajado mucho con Dones Visuals y yo, si tienes amigas catalanas, les aconsejaría 100%. Porque es eso, lo importante es que te presenten a una productora. Eso es lo interesante para empezar, primer paso. ¿Y el que fuera en castellano, eso es fácil? ¿Qué posición tenía el castellano en la película? Claro, es que ten en cuenta que nosotras somos castellanoparlantes, aunque seamos catalanas, o sea, somos catalanas. Pero ten en cuenta que esas ciudades periféricas, como aquí en Madrid, también hay mucha inmigración y nuestros padres son del sur de España. Y entonces eso narra cosas, porque el charneguismo, que nos llaman ahí, queremos saber de las charnegas, que también hay estigma con ese con las chocaba, por ejemplo, que Libertad fuera en castellano, la vuestra no. No, la nuestra es castellano. Ya, claro. Quiero decir que la vuestra no choca que sea en castellano. No, es que ya. No, claro, es que no está pensado desde vamos a llegar a más público, es que es la realidad de ese barrio, está pensado desde la realidad, que es castellano parlante, 80% diría yo. Y luego es también una historia de mujeres, que antes decíamos, bueno, es que historias de tíos y de colegas las hemos visto todas, pero no hemos visto una historia de tías. O sea, no habíamos visto una historia de tías en esa clave. Eso también era como, es que yo quiero ver esta película. No sé si tenías ese impulso. Sí, totalmente. Era como 2 objetivos. Mundo Extra Radio, tal como lo hemos vivido nosotras, y amistad femenina sobre todo, de cómo se construyen, cómo existe esa complicidad, ese acompañamiento, esas fricciones también, como relaciones más poliédricas entre mujeres, sin que haya una competitividad, pero tampoco que esté dulcificado. Era como intentar entrar todo lo que nos cupiera en esos minutos, en esas complejidades, y no teníamos referentes. Muchas veces nos decían, vale, como de referente de barrio, eran otros lugares, fuera de España, pero referentes de amistad entre mujeres no encontrábamos en España. Bueno, era como Girls, quizá. Pero tenían pisos grandes. Tenían pisos grandes ya en Nueva York, Frances A, también nos gusta mucho la relación esta de amistad entre ellas, pero no sé, una cosa tan coral, no. ¿Y vuestros padres? Porque, claro, viendo Dolor y Gloria de Almodóvar, me encanta la escena en la que Julieta Serrano le dice a Antonio Banderas que pare ya con la autoficción, que a sus vecinas no les gusta verse. Es que, claro, y entonces ella dice, pero mamá, ¿tú qué sabes de autoficción? Y dice, he oído entrevistas. Entonces, me gustaría un poco, no sé si tenéis más hermanos, y vuestros padres, ¿qué les ha parecido el rollo de la autoficción? Estaban muy contentos, ¿no? La verdad es que no se sintieron nada atacados. Mira No, yo tenía miedo, ¿eh? Sí, porque es bastante literal. Sí, es bastante literal los padres.
Pero no, estaban como súper orgullosos en la película, Muy muy emocionados, como riendo, llorando, todos sus amigos enviándole pues, los típicos recortes de ay, tus hijas, en Cornellá es como en el barrio, pues como un súper fenómeno la peli, absolutamente todo el mundo. Entonces, no, súper bien, súper bien. No ha pasado nada. Sí, porque en realidad ha pasado como historias, ¿no? Como Marcol, y que hizo 3 días con una familia que se ve que fue muy conflictivo y siempre lo explica ella, que dejaron de hablar toda su familia. O sea, es peligrosísimo hacer autoficción. Yo también tenía miedo por alguna amiga mía, que también está bastante reflejado, pero no, todas lloraron, ya está. Pues, no. Hay que parar. Sí, bueno, si tienes algo súper inteligente... No, ya lo sé, he entendido el mensaje. No, quería que nos contarais cuál era el siguiente proyecto que tenéis en común, porque esto decía Carol que esto era como de los 27 años. ¿Qué es lo siguiente? Que nos contéis un poco. Pues nos han dado la beca, la de la residencia de la Academia de Cine. Y entonces estamos coescribiendo un proyecto nuevo que está protagonizado por 3 chicos adolescentes. El protagonista es un chaval de barrio, no sabemos dónde vamos a rodar todavía. Queremos hablar sobre la nueva migración en estos barrios también, que antes el reflejo de que hemos conseguido en Chavalas es un barrio muy blanco, es de migración española, ¿no? Sobre todo gallega, andaluces y tal, y la migración del barrio donde nos movemos ahora, sobre todo son magrebís y latinoamericanos. Nuestro prota es un chico de ascendencia magrebí también, sus padres son de Tánger, pero sí que pertenecen a una segunda generación de catalanes y todavía es un proceso muy difícil de conseguir, ¿no? De que la gente tenga la percepción de que esta gente son catalanes o españoles. Entonces queremos hacer una especie de fábula en un tono también dramedy sobre estos 3 chavales de barrio. Eso es Can. Esto es Can, total. Yo también lo digo. Muy bien, muchas gracias. Claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias a las hermanas Rodríguez Colás, que van a ser las próximas que ganen la Palma de Oro en Cannes. Pero muchísimas gracias de momento por haber traído Chavalas a Dama, que ha sido un placer. Muchas gracias. Gracias. A vosotras. Muchas gracias.